Buenos días, chicos, vamos a comenzar con esta sesión el día de hoy sobre el tema de funciones. Generalmente pues es un tema que se trabaja en cursos de cálculo y lo vamos a ver con este enfoque de conjuntos. Vamos a ver que esas definiciones que se pueden trabajar sobre funciones en un curso normal de cálculo, pues también se pueden plasmar a través de estos conceptos de conjuntos. Entonces vamos a comenzar dando créditos al libro de texto que estamos usando para la presentación del día de hoy. Es un libro muy completo y pues ahí me estoy apoyando para el material que voy a mostrar en esta clase. Vamos a comenzar primero con la definición de función. Recordemos que, del tema pasado, nosotros definimos, por ejemplo, una relación entre dos conjuntos. Establecimos una condición y a partir de esa condición se puede determinar qué elementos del conjunto cartesiano entre A y B cumplen la condición. Ya vimos que hay relaciones reflexivas, hay relaciones simétricas, etc. Entonces, esta definición en particular es un caso especial de una relación entre dos conjuntos. Entonces, supongamos que se dan dos conjuntos, uno llamado A, el otro llamado B. Aquí nosotros damos una regla de correspondencia, como en el caso de la relación, ¿recuerdan? Nosotros definíamos a esa relación. Bueno, aquí también lo que vamos a hacer es definir esa regla de correspondencia y vamos a llamar f a la función que va del conjunto A, o sea que los elementos de entrada son elementos del conjunto A. Se transforman a través de esta regla de correspondencia y son enviados a un conjunto, a elementos del conjunto B. Entonces, la forma de denotar a las funciones en este caso será de la siguiente manera. Este es el nombre de la función, este es el conjunto de donde se toman los elementos y el segundo es el conjunto a donde se envían los elementos. Entonces en la vida real pues podemos tener muchísimas funciones pues que usamos día a día. Aquí lo importante es esta otra palabra que no tenemos que perder de vista. Esta asociación del elemento de A hacia el elemento de B debe ser única. O sea, no puedo tener una función si A, por ejemplo, está asociada a dos elementos del conjunto B, porque eso ya viola la definición de función. Pensemos, por ejemplo, en un caso de la vida cotidiana. Vamos a suponer que el conjunto A consta de todos los productos que se encuentran en el supermercado. Estos son los productos que se encuentran en el supermercado. Entonces, pues podemos tener muchísimos productos aquí. Y de la regla de correspondencia consiste en asignar el precio. Entonces, el conjunto B, pues en general es el conjunto de los números reales. Aquí lo que ocurrirá entonces, vamos a llamar a Y1, por ejemplo, Y2. Aquí cada elemento en el conjunto A, que son los productos, llamémosle X1, X2, etc. Entonces el producto X1 será enviado a través de esta regla de correspondencia, que es el precio, a un número real.
Y esa regla de correspondencia tiene que ser una asignación única. No puedo, para un mismo producto, no puedo tener dos elementos asignados, es decir, diferentes, es decir, dos precios, porque eso pues sería ambiguo, ¿no? Entonces, este tipo de asignaciones en donde a un elemento de un conjunto le asocio uno y solo un elemento de otro conjunto, se conoce como una función. Vean que aquí en este diagrama se muestra como si fuera un proceso, ¿no? O sea, se introduce el valor A del conjunto A mayúscula, se procesa a través de la regla de correspondencia, es como la maquinita, y al final nos devuelve un elemento que se conoce como f de A, esa es la forma en que se denota. Aquí tendríamos y1, se podría escribir como f de x1 a través de esa regla de correspondencia f, que es la asociación de los precios. Entonces esto es muy importante. No podríamos tener un elemento aquí asociado a dos valores distintos del segundo elemento. En particular, en este caso, la asociación se va a llevar a cabo en números positivos, aunque el conjunto de los reales abarca muchísimos valores más. Por ejemplo, no podríamos tener asignado un número irracional, ¿no? Ni números que sean racionales pero infinitos. Entonces, la asociación se va a dar hacia valores que sean reales, positivos, y también racionales, pero con forma, con expresión decimal finita, ¿no? Muy bien, ¿alguna pregunta hasta aquí? Muy bien, bueno, vamos a dar un ejemplo en donde el conjunto A consta de los elementos A, B, C, D y E, y el conjunto B consta de los elementos alfa, beta, gamma y delta, las letras del alfabeto griego. La función f del conjunto A al conjunto B está definida de esta manera. Al elemento A le corresponde beta del conjunto B, al elemento B le corresponde alfa. Entonces aquí podríamos hacer esa asignación. Déjenme ponerlo en el diagrama. Entonces a A le corresponde beta, ¿no? Aquí está. Después a B le corresponde alfa. Aquí está. A C, está aquí, le corresponde, aquí vemos, delta. Entonces a C le corresponde delta. A D también le corresponde delta. Va a ser enviado al mismo. Y a E, aquí lo vemos, le corresponde también delta. Entonces E va a ser enviado al mismo delta. Esta es la asociación que nos dan, la asignación que nos dan para esta función f en particular. Observemos este diagrama. Este es un diagrama de flechas bastante útil porque nos muestra cómo es la relación de los elementos del primer conjunto A los elementos del conjunto B a través de esa regla de correspondencia F. Y este tipo de diagramas de flechas nos van a servir para definir funciones de distintos tipos, como funciones inyectivas o uno a uno, funciones suprayectivas, etc. Muy bien. Bueno, para el primer conjunto A entonces colocamos acá sus elementos, lo mismo para el conjunto B. Y mediante estas flechas hacemos la asignación. Entonces A es enviado a beta, B es enviado a alfa, aquí está. Después C, D y E, los tres son enviados al mismo delta. Recuerden, por ejemplo, el caso de los precios del supermercado. 3 productos diferentes podrían tener el mismo precio. Entonces, podría suceder que varios elementos en el conjunto A sean asignados a un mismo elemento del conjunto B. Eso sí puede ocurrir.
Lo que no puede ocurrir es que de A, de los elementos de A, salgan dos flechas. Eso no podría ocurrir. Ajá. No podría ocurrir que de aquí, de A, saliera una flecha, por ejemplo, al elemento gamma. Ajá. Esto no puede ocurrir porque entonces violaría la definición de función que nos dice que a cada elemento del conjunto A le corresponde uno y solo uno, un elemento del conjunto B. Entonces no puedo tener aquí dos flechas saliendo de los elementos de A. Otra manera de representar a las funciones es a través de una tabla. Entonces podemos dar distintas representaciones para una función. Podría ser incluso una definición únicamente en palabras, como la que hice, ¿no? Describir cómo es f, la regla de correspondencia que asocia a cada producto del supermercado su precio. Entonces puedo hacer una descripción en palabras, puedo hacer un diagrama como este, puedo colocar una lista de correspondencias o puedo colocar, por ejemplo, una tabla. En este caso se muestran los elementos del conjunto A y los elementos del conjunto B a los que están asignados. Por ejemplo, el conjunto B contiene también gamma, pero gamma no tiene asignado a ninguna pareja en A, o sea, ningún elemento de A. Entonces en esta tabla no se muestra ese gamma, solamente se muestran los elementos que están asignados en B, aunque B es más grande que estos elementos. Entonces esta es la tabulación. Bueno, vamos a definir ahora ya de manera formal el concepto de función a partir de lo que estudiamos sobre conjuntos. Muy bien, entonces vamos a suponer nuevamente que A y B son conjuntos. No hay ninguna restricción en este caso sobre qué tipo de conjuntos. Pueden ser objetos, podrían ser números, pero bueno, no hay ninguna restricción sobre ellos. Simplemente A y B son dos conjuntos. Entonces una función f de A a B, representada como f que va de A a B, vean, estamos siguiendo esta notación, es f, dos puntos, el conjunto inicial que es A, flecha, el conjunto final que es B. Esa función f es un subconjunto de f, es un subconjunto f de el producto cartesiano de A con B. Entonces aquí en este contexto f será en particular una relación. ¿Se acuerdan cuál era el concepto de relación? El concepto de relación nos recuerda que esos elementos de la relación pertenecen al producto cartesiano. Este concepto de función también es un tipo particular de la definición de relación. Vamos a ver cuál es lo que debe cumplir. Los elementos de la función f entonces son elementos del producto cartesiano. ¿Qué deben de satisfacer esos elementos del producto cartesiano? Pues que para los pares de valores que se encuentran aquí, A, B, en donde A es un elemento de A, existe un único B, elemento del conjunto B, tal que esa pareja A, B pertenece a F. Entonces, observen que en esta definición, el concepto de función lo que nos dice es que esos elementos son parte del producto cartesiano. Pero la asociación de estos elementos se tiene que dar de forma única. Si recordamos algunas relaciones que se definían en la sesión anterior, por ejemplo, se puede dar el caso en el que en la relación se encuentre A, B, que se encuentre B, B, que se encuentre A, C, ¿no? Suponiendo que A consta de los elementos A, B, C, por ejemplo, A, B, C, y que pues R es una relación sobre A. Para este caso,
observen cómo sería nuestro diagrama. Aquí tendríamos los elementos ABC y como es una relación sobre A, de este lado también tendríamos los elementos ABC. La asignación, de acuerdo a la definición que nos dan aquí, dice que A es asignado a B. B es asignado a B. Y A es asignada a C. Entonces observen cómo esta, que es una relación, no cumple la definición de función, porque el elemento A tiene dos asignaciones. Por un lado está asociado con B y por otro lado está asociado con C, y son valores distintos, son elementos distintos. Entonces, en el caso de una relación, esta asignación sí se puede dar, pero en el caso de una función no. Entonces, ¿qué deberíamos de tener en los pares ordenados A, B de esa relación F? Pues en el caso de F deberíamos de tener parejas, o sea, pares ordenados de los elementos, en donde si por ejemplo se establece el primer elemento A, ya no debe aparecer ningún otro que comience también con A. Ya no debe aparecer. Entonces todas las demás parejas deben de tener el valor inicial distinto a este valor A. Ya no debe aparecer ninguna que comience con A. Si doy la asignación hacia B, o sea, por ejemplo, A puede estar asignada a B. B podría estar asignada incluso al mismo A o a C o a B, la que sea. Pero aquí ya no debe aparecer ninguna otra pareja que tenga como elemento inicial A o B. Podría tener a C, o sea, asignado también. O sea, C, C, por ejemplo. Pero ya no puedo tener elementos que comiencen con C. En cambio, la relación permite cualquier par, siempre y cuando los elementos se encuentren en A y en B. Pero no hay restricción de asociar un elemento a otro. Entonces esto es una relación. Y esto es una función. Vamos a conocer al conjunto A como el conjunto dominio de la función. Entonces A se llama el dominio de la función f. B se llama el codominio de f. Y pues el par ordenado A, B nos dice que pues A es un elemento del conjunto dominio, B es un elemento del conjunto codominio. En particular, de ese conjunto codominio nos va a interesar un conjunto que puede ser más pequeño que el codominio o puede ser igual, que vamos a llamar el conjunto imagen. Se va a conocer como imagen de la función. ¿En qué consiste la imagen? Lo vamos a ver en un diagrama, pero quiero que regresemos a este esquema. El conjunto B es el codominio de esta función. El conjunto B es el codominio, en donde en donde vemos que hay 4 elementos. El conjunto A es el dominio. Aquí hay elementos en B que no tienen ninguna asignación de elementos en A. Si yo solamente conservo, vamos a llamarle a ese conjunto B', si yo solamente conservo a los elementos que tienen asociado un elemento en A, que en este caso serían alfa, beta y delta, y vemos que B' es un subconjunto de B, en particular es un subconjunto propio, es decir, B' es un subconjunto propio de B. Si yo solo conservo a estos elementos alfa, beta y delta que tienen una asociación de elementos en A, voy a llamar a ese conjunto el conjunto imagen
Ajá. Entonces el conjunto imagen de la función f contiene únicamente elementos que provengan de una asignación. Y aquellos que no tengan asignados valores de A, no los considero en este conjunto. ¿De acuerdo? Es así como se define la imagen de A, de F. También otra forma de llamar a la función se conoce como mapeo o transformación. Y otra manera de representar ese elemento B es decir que ese elemento B es f de A, ¿no? Es el valor de la función en A. O esta otra forma que difiere de la flecha normal que estamos usando para la función de donde decimos A son elementos de A a B. Aquí tendríamos ya en la asociación de los pares esta flecha, pero con una barra al principio. Ven aquí como una línea aquí vertical, ¿no? Esta sería otra forma de denotar esa regla de correspondencia. Decir que A es enviado a B, pero en vez de usar la flecha normal, agregamos esa pequeña línea. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Entonces, vamos a decir que que dos funciones son iguales en el caso de que, por un lado, vamos a suponer que se dan dos funciones aquí, una que se llama f y la otra se llama g. ¿Cómo identificamos si esas dos funciones son iguales? Bueno, pues deben de cumplirse tres cosas. En primer lugar, que el conjunto A sea igual al conjunto A' que hemos llamado. En este caso, que el dominio de la función f sea el mismo que el de la función g. Eso se debe de cumplir. Después, los codominios deben ser también iguales. El codominio de la función f debe de ser igual al codominio de la función g. Y en tercer lugar, la asignación debe ser tal que nos dé exactamente los mismos valores. Entonces, esa asignación f de A nos dice debe de ser la misma g de A. Y eso debe ocurrir para cada elemento del conjunto A o A', que en este caso son iguales. Solamente así podríamos decir que dos funciones son iguales. Si, por ejemplo, el conjunto B difiere del conjunto B' en la asignación, probablemente estas asignaciones sean las mismas, pero ya las funciones no pueden ser iguales porque los conjuntos no son los mismos. Pensamos, por ejemplo, en el caso del por ejemplo, pensemos en este caso. Si yo uso ahora, esta es la función f, si yo defino ahora la función g, vamos a llamarle g, que va de A' a B', en donde A' contiene a los elementos A, B, C y D. Contiene estos elementos. Ahora, B es como los que teníamos antes. A, B, C y aquí A, B, C, D y E. Entonces aquí tendríamos A, B, C, D y E. Y vamos a suponer que B' contiene a los elementos alfa, beta, delta. Y la asignación se da de la siguiente forma. A este elemento A, a este conjunto A, lo asignamos de la siguiente forma. A es enviado
es enviado, por ejemplo, a ver, déjenme escribir aquí todos, A, B, C, D y E. Y la asignación se da de A, como sucedió antes, de A hacia beta, de A hacia beta, de B hacia gamma, perdón, hacia alfa. Después C va a delta, D va a delta y E va a delta. Esta es la asociación, la regla de correspondencia. De acuerdo a la definición que acabamos de ver de funciones iguales, esta función g sería igual a esta función f. ¿Sería igual o distinta? Distinto. Ajá, distinta. ¿Por qué creen que sería distinta? Que no, bueno, para empezar, pues son diferentes, ¿no? Bueno, deben de ser iguales para que se cumpla. Ajá. ¿Qué deberían de ser iguales? Lo que está en el conjunto B debe de ser igual al conjunto A. Ajá, exactamente. Entonces, aunque la asignación parece ser la misma, el hecho de que el conjunto B' ya no sea igual al conjunto B de la función f, eso las hace distintas. Entonces no importa que los elementos del conjunto A' sean enviados de la misma forma que la función f, pero el conjunto B', como bien lo dice su compañero, ya no es el mismo. Por lo tanto, la función g no es la misma que la función f, porque no se cumple esta condición, que b es igual a b'. Estas dos se cumplen. El conjunto A igual a prima, las asignaciones son las mismas, pero al ser diferentes los conjuntos B y B', pues ahí ya no tendremos funciones iguales. Muy bien. Vamos a dar algunos ejemplos de funciones y ver cómo son los elementos de esta función. Observen que, bueno, esta es una definición un poquito más formal de la que a veces se trabaja en cálculo. Simplemente recordar la forma en la que se denotan a los conjuntos A y B aquí en la función. Entonces f, por ejemplo, la función que acabamos de ver, f es una función que va de A a B, en donde f es un subconjunto del producto cartesiano de A con B, y los elementos aquí pues ya están escritos a manera de como lo hacíamos en el producto cartesiano, pero estos no son todos los del producto cartesiano, solamente son algunos que provienen de la función f. Observen entonces estas asignaciones que hicimos anteriormente, ahora están escritas en forma de pares ordenados. Por ejemplo, aquí A, beta, B, alfa, C, delta, D, delta, etc. Entonces, estos pares ordenados pertenecen al conjunto producto cartesiano. Observen aquí algo muy importante. Cuando escribimos a esta función en pares ordenados, los elementos iniciales, o sea, los elementos que aparecen al inicio de cada par ordenado, todos son distintos. Todos son distintos. Esta sería una manera de distinguir una relación de una función. Entonces podemos dar pares ordenados y decir si este conjunto de pares ordenados pertenece a una función o pertenece a una relación simplemente. Entonces cuando veamos que los valores, los primeros valores del par ordenado son distintos, podemos decir que ese conjunto de valores de pares ordenados pertenece a una función. Muy bien, bueno, ahora veamos el siguiente caso. Esta función f es una función que va de R
de los reales a los reales, en donde la definición es de la siguiente forma. El par ordenado XY pertenece al producto cartesiano de R con R y es tal que el valor Y tiene la forma de x cuadrada más 4x menos 4. Ajá. Por ejemplo, vamos a dar un elemento que se encuentre en esta función f. Por ejemplo, vamos a dar al elemento 2, ¿cuál sería el correspondiente y para este valor 2? Pues lo que tendríamos que hacer es sustituir ese valor 2 aquí y obtener el resultado en y. Por ejemplo, para este 2 nos quedaría 2 al cuadrado, que es 4, más 2 por 4, que son 8, menos 7. Entonces el resultado son 5 unidades. Entonces el par ordenado 2,5 se encuentra dentro de esa función. Y así podemos dar más pares ordenados que se encuentren en la función f. Por ejemplo, a 0, ¿qué valor de y le corresponde? Pues sustituyendo 0 en la expresión cuadrática, resulta que y es igual a menos 7. Ajá. Y así hay una lista interminable de elementos de la función f. Todos ellos pares ordenados que pertenecen al producto cartesiano R cruz R. Muy bien, veamos la siguiente definición de función. F también en este caso es una función que va de R a R, en donde f está definida de la siguiente forma. Los elementos de la función f son los pares ordenados del producto cartesiano de R con R, tales que el valor de y es igual al valor de x elevado al cuadrado. ¿Quién me podría dar un elemento que pertenezca a esta función f? Denme un elemento que pertenezca a esa función f. Un elemento, como lo hicimos arriba, ¿verdad? Cualquiera, pero que pertenezca a esa función f. A ver, vamos a pasar lista. Si no, creo que ya se me durmieron. A ver, por aquí está Juan Carlos Bautista. Presente. Ajá. Dime un elemento, por favor, Dime un elemento de esta función f, que está definida como todos los pares ordenados en el producto cartesiano, tales que cumplen que el valor y es el cuadrado del valor x. Dame un ejemplo, un elemento de esta función f. Puede ser x y aquí, o algo así. Ajá, de forma explícita. Dime un par, así como yo lo hice aquí. Dime un par que pertenezca, que cumpla esta condición. ¿Cómo? No se me ocurre una. Yo Ajá, a ver, ¿alguien? puede ser 2,4, que x es 2 y y es 4, bueno, el cuadrado de 2. Ajá, muy bien, 2,4. 2 es el número real,
y y se obtiene elevando al cuadrado ese valor de x. A ver, ¿alguien más que me quiera dar otro par que se encuentre en esta función f? Podría ser 3,9. 3,9, ajá. Muy bien, uno más. 5.25. 5,25, ajá. Entonces, todos los números reales, y bueno, aquí hay muchos más, ¿no? Hay una lista infinita de elementos en la función f. Todos estos números reales, la primera componente también puede ser negativa o puede ser irracional, etc. Que cumplen la condición dada aquí o impuesta hacia y, se encuentran entonces en esa relación. Muy bien. Ahora, para la siguiente función, vamos a ver cómo está definida la siguiente función. Nos dice que A ver, ¿alguien tiene por ahí encendido su micrófono? Si quiere, por favor, lo podría apagar para encenderlo ya cuando quieran participar, para que no se escuchen más sonidos. Nos dice que sea A cualquier conjunto. Puede ser un conjunto de números reales, de objetos, de cualquier especie. La función identidad es una función que va en particular de A hacia ese mismo conjunto A. Y está definida de la siguiente manera: que a cada elemento X de A le asocia a él mismo. Entonces todas las parejas van a tener esta forma, X, X. A esa función se le llama la función identidad. ¿Por qué identidad? Pues porque el elemento va asociado a él mismo. Denme por favor, vamos a ponerlo acá en otro color. Denme por favor algunos elementos que se encuentren. Vamos a suponer que f es una función de R en R. Denme por favor una regla de correspondencia, perdón, un par que se encuentre en este conjunto identidad. Si f va de R a R, ¿cómo serían los pares ordenados de la función identidad? Podría ser 4,4. Ajá. Que sean iguales, ¿no? Muy bien, 4,4 porque son iguales, ¿verdad? Ajá. Podría ser... ¿qué otro valor? Maestra, Ajá. en ese caso también podría ser las letras, o sea que fuese A, A. Claro, sí. Sí. Ahí, por ejemplo, podría hacer la asignación. Bueno, aquí hay un montón de valores más, de pares ordenados. Podríamos definir una función. Vamos a suponer que A es el conjunto que consta de los elementos A, B, C y D. Entonces, la función identidad de este conjunto A serían los pares ordenados de la forma X, X, es decir, A, B, B y así. Pues no necesariamente tienen que ser números, pueden ser cualesquiera elementos de un conjunto que tengan asignado a el mismo elemento. ¿De acuerdo? Entonces esta sería la identidad R del conjunto R de los números reales. Esta sería la función identidad del conjunto A. Y así para cada conjunto podemos definirle su función identidad. Muy bien. Bueno, ahora vamos a platicar sobre la gráfica de una función. La gráfica de una función se construye
a través de la colección de puntos x, y en el plano cartesiano. Esta gráfica se va ahora a considerar para funciones únicamente que tengan como conjunto dominio un subconjunto de R, y como conjunto codominio también un subconjunto de R, o que sean los números reales. Ajá. Entonces ya para esta definición vamos a dejar fuera aquellas funciones que no son entre números reales. Por ejemplo, ya la del ejercicio anterior, en donde A tiene los elementos A, B, C, D, E, etc., ya no entraría en esta definición. Vamos a considerar ahora únicamente funciones que vayan de los reales a los reales. Tomen un valor real y lo envíen a otro número real. Entonces, esta colección de puntos en el plano juntas nos darían la gráfica de la función f. Y vamos a ver algunas características de estas gráficas. Por ejemplo, una relación podría tener una gráfica en donde la colección de puntos pues nos diga, por ejemplo, aquí vamos a suponer, podría ser así, ¿no? Entonces podríamos, déjenme hacer una en particular para que se vea más claro. Ok, déjenme hacerlo en otra página en blanco para entender mejor el concepto de la siguiente forma. Entonces vamos a suponer que, regresando al concepto de relación, vamos a dar esta relación entre, esta sería A, el conjunto A, vamos a suponer que consta de los elementos 1, 2, 3 y 4. Y esa relación R es una relación sobre A definida de la siguiente forma. Este es el par 1,2. Después tendríamos, no sé, por ejemplo, el par 2,3, 2,4, 3,1 y 3. Ok, este sería 4,2 y 4,1. Entonces vamos a representar. Aquí tiene su micrófono encendido. Chicos, ¿podrían apagar por un momento su micrófono si es que no participan? Ya cuando quieran preguntar algo, lo pueden encender sin problema. Entonces, aquí vamos a representar a estos elementos 0, 1, 2, 3 y 4. Y de igual forma lo hacemos aquí. 1, 2, 3 y 4. Entonces este es el conjunto A. Y acá también tenemos al conjunto A. Vamos a representar a los puntos que pertenecen a esta relación. Entonces, por ejemplo, el punto 1,2 viene por aquí. El punto 2,3 por acá. 2,4 viene por acá. 3,1 acá. 4,2 por aquí. Y 4,1. Muy bien. Bueno, esta es la representación de la relación. Estos son los elementos que pertenecen a esta relación definida
como nos la dieron. Observen que si yo... Esta relación no tiene ninguna restricción en cuanto a la forma en cómo se determinan estos pares ordenados. Observen que si yo trazo una línea vertical en algunos puntos, habrá cruzado a dos elementos. En algunos otros habrá cruzado solamente un elemento. Bueno, la relación en realidad no tiene restricción. Puede ocurrir que cruce en un punto o en más puntos. Esta en particular sería también una función, solamente viendo los elementos de esta relación. También podría ser una función. ¿Ustedes qué piensan? ¿Que no? Ajá, ¿que no? Ajá, ¿cuál fue la respuesta? No, ya no, porque si me hay una bueno, inician el par del 4, Ajá, hay dos que se repiten, exactamente. y también el 2. Y también el 2. Ajá, y recordamos que habíamos mencionado que para que fuera una función, este número en la primera componente del par no debe de repetirse. Y acá tenemos dos casos en donde el mismo valor tiene asignados valores distintos. Entonces, como relación no hay problema, pero como función ya no cumpliría esa condición de una asignación única. O sea, 2 no tiene una asignación única, 4 no tiene una asignación única. Entonces no podría ser una función. ¿Qué característica tienen en la gráfica esos dos elementos, el 2 y el 4? Que son los que violarían, digamos, la definición de función. ¿Qué característica ven en la gráfica para los elementos 2 y 4? Estos son los elementos 2 y 4. ¿Qué característica ven en su gráfica en particular para esos dos elementos? ¿Sería que tienen 2 puntos? Ajá, que cruzan en al menos 2 puntos. Ajá. O sea, que cruzan en más de un punto. Por lo tanto, para la gráfica de una función f, lo que se tendrá es que cuando se traza los puntos, o sea, se representan los puntos en el plano XY y se trazan líneas verticales, para el caso de las funciones, esas líneas verticales deben de cruzar cuando mucho en un punto. Dependiendo de cómo sea la función, probablemente algunas líneas verticales ni siquiera la van a cruzar, pero si la cruzan, solamente debe de ser en un punto. No puede ocurrir que haya dos puntos que se crucen en esas líneas verticales. Y justamente de eso habla esta nota, donde dice: cada línea vertical en el plano interseca, esa es la forma correcta de decirlo, interseca a la curva cuando mucho en un punto. Y ya lo vimos por qué, ¿vale? Para un caso, digamos, más sencillo. Esta condición que estamos nombrando como doble asterisco, si se satisface, entonces A se conoce como dominio de la función, que es el conjunto de puntos que pertenecen a R, y son tales que esa línea vertical que pasa por A interseca a la curva. O sea, la definición de gráfica la vamos a dar en función de esas intersecciones. Entonces, si nosotros consideramos supongamos que esta es la gráfica, bueno, los puntos en donde esa línea roja interseca a las líneas verticales, toda la colección de puntos, aquí voy a dibujar algunos, pero hay muchos más, esos puntos forman justamente la gráfica de la función f.
Hay puntos por acá, por ejemplo. No, porque no se intersecan con ninguna línea vertical. Ajá. Muy bien. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Muy bien, bueno, vamos a hablar de otro conjunto también muy, muy importante en este tema de funciones, que es el conjunto imagen o rango. Principalmente lo vamos a llamar imagen, aunque rango es una palabra correcta. Algunos autores usan rango para definir algo diferente, entonces pudiera haber ambigüedad. Pero bueno, en general para imagen no hay ningún problema. Entonces vamos a considerar f una función que va del conjunto A al conjunto B. El conjunto imagen de f o rango de f es el conjunto en donde se coleccionan todos los elementos que pertenecen a B, pero que provienen de una asociación o una asignación de elementos de A en la función. Vamos a recordar a la primera función que definimos, a esta. Recuerden que el conjunto B, que lo llamamos codominio, contenía a alfa, a beta y a delta, y también a gamma. Sin embargo, la asignación que dábamos como f, la función f, era tal que al elemento gamma, al elemento gamma, no lo asignó a ningún elemento en A. Ajá. Entonces, el conjunto completo se llama codominio, pero si ahora yo solo conservo a los elementos de B que son asignados, o sea, a los que tengo aquí, que serían, le voy a llamar B subíndice I, así como de imagen, que serían a los elementos alfa, beta y delta. Si solamente conservo a los elementos que tienen una asignación, entonces a este conjunto, en vez de llamarle codominio, lo llamo imagen. Lo llamo imagen. Entonces la imagen va a tener elementos que tienen una pareja, digamos, en el conjunto proveniente del conjunto A, y voy a quitar todos aquellos que no tengan asignación. Bueno, por ejemplo, observen esta función A que va de A a B. Acá tenemos elementos de A que pueden ir a un mismo elemento en B, eso puede ocurrir, y elementos que pueden ir a valores distintos. Aquí hay dos elementos que no tienen asignación, entonces este conjunto es el conjunto codominio completo. Pero si ahora consideramos únicamente a los elementos que tienen una asignación, los voy a poner en color azul, entonces a este conjunto lo llamamos la imagen de la función f. ¿Sí queda clara cuál es la diferencia entre el conjunto codominio y el conjunto imagen? Sí. Ajá, muy bien. Bueno, veamos este otro esquema, es muy semejante. Aquí está el conjunto A, que es el conjunto dominio, y el conjunto B, que es el conjunto codominio. Vamos a suponer que en este conjunto codominio, aquí adentro, se encuentran los elementos que sí tienen una asignación de elementos en A. Ajá. Todos ellos provienen de una asignación de elementos en A. Entonces, a este conjunto lo vamos a llamar la imagen de f. Y vamos a descartar de la imagen aquellos que no tengan asignación. Entonces esta es la imagen de f. Este conjunto imagen se denota, como ya lo vimos, con IM
entre paréntesis el nombre de la función, imagen de f. Dependiendo a veces del autor que se trate, la representación puede cambiar ligeramente, pero cuando más escribirían I mayúscula, aunque algunos autores prefieren hacerlo con I minúscula para no confundir con otro concepto en matemáticas que son los números imaginarios. Pero cuando no hay ambigüedad podría usarse también la I mayúscula, ¿no? En imagen. Muy bien. Muy bien. Bueno, nos dice que encontrar el conjunto imagen de una función f que va de a los reales. O sea, a también es un subconjunto de R, pero puede ser más pequeño que todo R. Donde a es un subconjunto de R, involucra determinar el conjunto de números reales. Aquí se me faltó la E. Y tal es que la ecuación y igual a f de x tiene una solución para algún x en a. Cuando nos dan una función, por ejemplo, como en el caso de la función definida con x cuadrada, déjenme buscar dónde la definimos. Aquí. Por ejemplo, aquí nos dan una definición de la función f, en donde tenemos la expresión matemática x cuadrada más 4x menos 7. Cuando tenemos esa expresión matemática, lo que podríamos hacer para encontrar el conjunto imagen sería escribir la ecuación y igual a f de x y ver si esa ecuación tiene solución para algún número x en los números reales, ¿no? Entonces aquí lo que nos interesa es encontrar a los elementos del conjunto imagen. Y eso lo podemos hacer resolviendo una ecuación. En el caso de tener una gráfica, o en el caso de que se pueda determinar una gráfica, la imagen se puede obtener de forma geométrica. Lo que haríamos es, nuevamente con la prueba de la recta vertical, encontrar a todos los, bueno, no tanto con la recta vertical, sino más bien es como una combinación de ambos. Entonces voy a ir describiendo este procedimiento para mostrarles también el diagrama. Nos dice que para cada elemento A del conjunto A, que es la imagen, f de A se determina dibujando una línea vertical. Entonces voy a mostrarles aquí. Entonces esta vamos a suponer que es la gráfica de la función y igual a f de x. ¿Cómo encontramos el conjunto imagen? Pues lo que haremos será lo siguiente. Para cada elemento de A, lo que voy a hacer es trazar líneas rectas verticales. Aquí, esta sería la línea recta vertical. Ok. En el punto donde se efectúe el cruce con la gráfica de f, vamos a trazar a partir de ahí una línea recta horizontal hasta el eje y, hasta intersecar al eje y. Este elemento es la imagen de este punto A, que denotamos como f de A. Si movemos el punto A, vamos a suponer que A ahora está por aquí, vamos a llamarle por ejemplo A2. Y hacemos lo mismo, trazamos una línea vertical hasta donde puede ser hasta donde interseque a la gráfica. De ahí trazamos una línea horizontal paralela al eje X, al eje X, y al realizar la intersección con el eje Y, pues ese será el valor de la imagen de ese punto, f de A subíndice 2. Y si hacemos esto para cada elemento en la gráfica, lo que vamos a tener es una colección de valores sobre Y. Esa colección de valores en Y nos van a dar justamente la imagen de esa función y igual a f de x. Por ejemplo, veamos así de manera muy general. Por aquí voy a llamar a le voy a llamar A
3. Y por acá estaría su imagen, ¿no? Este sería F de A3. Entonces, si hacemos nuevamente el análisis, vamos a encontrar puntos sobre el eje Y, aquí en este intervalo, y pues prácticamente hasta llegar a ¿dónde? A este último, que es como el extremo más alto. Tendríamos aquí, vamos a suponer que este corresponde a un valor, le voy a poner A subíndice n. Entonces esta sería F de AN. Entonces la colección de todos estos valores nos va a dar, para esta función en particular, nos va a dar un intervalo que corresponde justamente a la imagen de esa función. Estos son los valores de Y que abarca la gráfica de la función. A veces pueden estar separados, o sea, la función podría separarse aquí y únicamente corresponder a lo mejor a 2 intervalos o a 3, pero separados, ¿no? O sea, que hay algún punto que no se considere sobre el eje de las Y's. Ahí habría que ser, digamos, observadores para considerar esos casos. Bueno, básicamente esto es lo que quería platicarles el día de hoy. Les voy a pedir por favor que realicen una actividad que consiste en lo siguiente. Denme un segundito, voy a dejar de compartir pantalla.